Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer al Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe y al Grupo Todo Corazón Plus por invitarme a esta innovadora iniciativa que es este primer simposio online centroamericano y el Caribe para pacientes en enfermedad cardiovascular. Verdaderamente es un honor participar en esta iniciativa y creo que es uno de los proyectos más interesantes, ya que involucra al paciente en esta educación continua de la enfermedad cardíaca. Mi nombre es Gabriela Castillo, yo soy cardióloga, trabajo en Costa Rica y el tema que vamos a tratar es cómo detectar de forma temprana la enfermedad cardiovascular. Primero, tenemos que empezar a definir pues, cuáles son las enfermedades del corazón, porque a veces atribuimos a la enfermedad cardiovascular todo lo que pasa en el corazón. Pero si se dan cuenta en esta imagen, definitivamente el corazón no es un órgano aislado, es un órgano que funciona y se enferma o se mantiene saludable, dependiendo también de todo un sistema circulatorio que trabajan de forma conjunta. Este sistema circulatorio es una serie de redes arteriales y venosas que abarcan kilómetros y kilómetros de vasos sanguíneos y que irrigan tanto al corazón, cerebro y piernas, siendo estos órganos que comparten ciertas enfermedades parecidas a las que también sufre el corazón. Pero ¿por qué hablar de enfermedades del corazón? Y ven que esta cifra nos pone los pelos de punta, encontramos que las enfermedades del corazón son la causa número uno de mortalidad a nivel mundial, por sobre cualquier cáncer, por sobre cualquier infección, es definitivamente la causa número uno de mortalidad. Pero esto no es solo un reflejo reciente, sino que es un reflejo que se ha visto en las estadísticas en los últimos 10 años. Y no es solo una condición que afecta al adulto mayor, sino que está descrito que es la principal causa de muerte prematura en todo el mundo. Y cuando hablamos de muerte prematura, estamos hablando de gente menores de 45 años. Cada año mata al doble de personas que todos los tipos de cáncer juntos. Y generalmente ese es uno de los grandes temores. Entonces nos estamos enfrentando a un gran problema de salud pública, pero también a un gran problema de salud individual, ya que es la amenaza número uno en nuestra región. Como les decía, casi una de cada tres muertes se le atribuye a la enfermedad cardiovascular y la proyección para el 2030 es casi duplicar las cifras de muerte que estamos viendo en estos momentos. Pero, ¿qué está sucediendo en nuestra región? Antes considerábamos que la enfermedad cardiovascular era una enfermedad de hombres. Y si ustedes pueden ver en esta gráfica que mostró la OPS recientemente, la enfermedad cardiovascular se equipara tanto en hombres como mujeres. Así que tenemos, y ojalá ese mensaje salga de esta presentación, que desmitificar a la enfermedad cardíaca como una enfermedad masculina. Es una enfermedad que afecta a ambos géneros en la misma prevalencia y con la misma agresividad. Pero el infarto o ese gran temor de la muerte cardíaca es solo la punta del iceberg, es solo esa parte visible. Por lo tanto, en esta charla nos vamos a enfocar en esa zona invisible que es la que nos lleva a tener una enfermedad cardíaca. Y es ahí donde tenemos que girar todas nuestras armas y todos nuestros esfuerzos para prevenir ese desenlace y para disminuir esta catástrofe que se está viendo a nivel nacional. Cuando nosotros en medicina estudiamos el infarto, generalmente ponemos esta gráfica que refleja el continuo cardiovascular. Y vean que es un semicírculo que empieza con los factores de riesgo, que de forma silenciosa van a ir calando en el sistema circulatorio, formando aterosclerosis, formando enfermedad isquémica. Posteriormente y en periodos muy prolongados puede generar trombosis y en algún momento vamos a tener el infarto del corazón.
pero a la mitad del círculo nos encontramos con ese infarto del corazón. Eso quiere decir que han pasado 10 a 20, incluso 30 años, donde sabíamos o podíamos haber identificado los factores de riesgo cardiovasculares y donde pudimos generar políticas para cambiar este desenlace. Una vez que se presenta la enfermedad, primero ya no estamos haciendo prevención, ya tenemos que trabajar con una enfermedad y tenemos que trabajar sobre las consecuencias, que ese no va a ser el motivo de nuestra charla. Ahora sí es importante que vean que cuando analizamos los factores de riesgo, siempre nos enfocamos en los factores de riesgo tradicionales. Y evidentemente estos son los jinetes, ¿verdad?, del apocalipsis en nuestros tiempos. Estamos hablando de la obesidad, estamos hablando de la inactividad física, estamos hablando de la prevalencia de la hipertensión. Uno de cada tres latinoamericanos es hipertenso, de la prevalencia de la diabetes, de la dislipidemia y del uso del tabaco. Pero cada vez más se están asociando factores de riesgo no tradicionales y estamos hablando de la depresión que afecta a ambos géneros, el estrés psicosocial, incluso todo lo que son los factores socioeconómicos que generan una inequidad en el acceso a los sistemas de salud. Pero también hago énfasis en que la mujer se han identificado factores de riesgo que son propios de su género y que también se asocian con un aumento del riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca. Y que tenemos que ser como médicos y como pacientes enfáticos en identificarlos en nuestro historial para poder también repercutir en aquellos que podemos cambiar y en los que no podemos cambiar, pues tener claro que tenemos que ser mucho más agresivos en nuestros hábitos para contrarrestar de cierta manera la genética que nos tocó. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que son propios de la mujer? Vean que están relacionados incluso al embarazo. Complicaciones en el embarazo, como por ejemplo la hipertensión gestacional, esa diabetes gestacional, los partos de niños prematuros o de bajo peso, menopausias prematuras, tempranas, y el solo hecho de la menopausia va a activar una serie de condiciones que nos aumenta el riesgo cardiovascular, el uso de terapia hormonal, el uso de anticonceptivos orales, el síndrome de ovario poliquístico, enfermedades autoinmunes y la migraña también se ha llegado a considerar en los últimos estudios como un factor de riesgo identificable para ir perfilando a las mujeres con mayor riesgo. Por lo tanto, tenemos que tener una exhaustiva análisis tanto con nuestro médico de cabecera como con nosotros mismos cuando tenemos presente alguno de estos factores de riesgo. ¿Y qué opciones tenemos para trabajar sobre los factores de riesgo? Una vez que identificamos esta pirámide, vamos a tener medidas de prevención para poder meter a los pacientes identificados dentro de metas que sean mucho más seguras o que retrasen la presentación de la enfermedad cardíaca. En este caso estamos hablando que el médico va a introducir tratamientos o cambios de hábitos que permitan que la persona llegue a niveles de colesterol bajo, a niveles de hipertensión correcto, a tratar o identificar a los pacientes con prediabetes, síndrome metabólico. Pero también tenemos lo que se llama prevención primordial, que son medidas de salud pública que nos permiten trabajar con la población sana. Y es así como tenemos que aquellas medidas de prevención pública, que es tratar de identificar en la población sana la que está con mayor riesgo, se vuelven mucho más rentables. Pero el aporte que hace el paciente informado es mucho más agresivo que lo que logramos hacer como política. El que tengamos grupos en donde tratemos de alcanzar grupos laborales, tratar de alcanzar metas de peso, de actividad física, en donde podamos generar menús en nuestros ambientes laborales con un énfasis mucho más saludable, eso va a repercutir mucho más que cualquier política o cualquier campaña pública.
El enfoque siempre en lo que se llama atención o prevención está relacionada a trabajar en la pirámide más baja de lo primordial y en tratar de modificar los factores de riesgo cardiovascular. Pero aún con tanto conocimiento, que estoy seguro que todos los que están oyendo estas charlas han oído hablar de cómo repercutir en los factores de riesgo cardiovasculares, más del 50% de los enfermos como promedio abandonan el tratamiento médico. Y vean que mucho más alto que este porcentaje abandonan los cambios de hábitos que habían hecho para contrarrestar el deterioro cardiovascular. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas noticias, por ejemplo, en mi país, en los últimos 10 años, sedentarismo en el 60% de los chicos, obesidad en los escolares de Costa Rica, el tabaco continúa atrapando a miles de adolescentes, número de hipertensos va en alza y los tratamientos para la presión y el colesterol son los que más consumimos, pues definitivamente tenemos que encontrar otras formas para poder identificar o calar o generar mayor conciencia en la población para hacer cambios. Vean que la estimación del riesgo cardiovascular, que fue esta primera introducción, cómo identificar los factores de riesgo y cómo meterlos en meta, generalmente compete a muchos de los profesionales sanitarios. Pero han surgido diferentes alternativas. Y pues quería mencionarle una de esas, que es calcular la edad del corazón o la edad vascular. Entonces, son medidas que van a reflejar un poco cómo va envejeciendo nuestro sistema circulatorio en comparación con nuestra edad cronológica. Y esto ha permitido que muchas de las personas entiendan, ¿verdad? O haga una mayor concientización de cuáles son los riesgos que presentan. ¿Y cómo se hacen estos cálculos? Se sabe, ¿verdad?, que las arterias, cuando son sanas, pues tienen ciertas características que permiten que se adapten mucho más fácil a cambios de presión, a cambios de actividad física, y que a medida que va pasando el tiempo, pues van a ir de forma muy sutil apareciendo esta mayor rigidez, placas de colesterol, que de cierta manera en sus estadios más avanzados van a estar relacionados con el infarto o la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, lo que buscan estos sistemas de medición de la edad vascular o la edad del corazón es tratar de hacer una presentación al paciente, una individualización del riesgo cardiovascular. Y así se han identificado tres tipos de fenotipos de edad vascular. Se ha visto aquellos pacientes, vamos a empezar por los lados verdes, que se consideran supernova. Esos pacientes son aquellos en donde la edad vascular es mucho más baja de la edad cronológica, a pesar de tener factores de riesgo, y generalmente se ha visto que este perfil de pacientes es aquel el que de forma prematura o de forma temprana se identifica, se conoce, sabe genéticamente cuál es la carga que lleva en sí y además hace el cambio, ¿verdad? Si mis abuelos, mi mamá, mis tías aparecieron diabéticas, pues mi dieta va a ser una dieta en donde el azúcar va a estar sumamente reducida, ya que tengo una carga genética importante. Si mi familia tiene historia de sobrepeso, de resistencia insulínica, el ejercicio, ¿verdad? Lo asumen desde forma muy temprana y vean que pueden convertirse en este fenotipo. La gran mayoría es esta edad vascular amarilla, en donde corresponde el envejecimiento del sistema circulatorio con la edad cronológica. Pero el gran peligro es empezar a tener esta condición roja en donde nosotros vamos encontrando a los pacientes de alto riesgo, donde tenemos cambios prematuros en la pared arterial que verdaderamente no corresponden a la edad cronológica. Tenemos mecanismos para estudiarlos y poder decir la presión y el movimiento y la rigidez de las arterias, pero también les aconsejo
pues calcular a través de estas aplicaciones, y aquí les pongo en la pantalla la dirección. Esta es una dirección, una calculadora que da gratuitamente el gobierno inglés para que las personas vayan introduciendo sus datos. ¿Qué se necesita saber? En realidad son poquitos datos. Se necesita saber la edad, si padece de enfermedades cardiovasculares, y va a introducir tres tipos de enfermedades, ¿verdad? La de infarto, enfermedad cerebral o enfermedad periférica, el género, la etnia, si fuma, la altura, el peso, si hay presencia de diabetes, si hay presencia de artritis reumatoidea, si hay enfermedad renal crónica, si hay fibrilación atrial, si hay antecedentes de heredofamiliares de enfermedad cardiovascular en menores de 60. Vamos a ocupar un examen de sangre como valores de colesterol y conocer la presión arterial en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nos va a entregar? Estos van a ser dos ejemplos. Pues nos va a entregar la edad real que tenemos y la edad que tiene nuestro corazón. Entonces, vean este ejemplo y algunos puede ser que se sientan identificados. Este señor tiene 45 años, pero vean que es fumador. La presión está alta, está en 150 cuando sabemos que la presión óptima es 120/80. Tiene diabetes y tiene un peso saludable. Esta carga de fumar, presión arterial y diabetes hace que este señor se le confiere o se le calcule una edad de 75 años. Vea que estamos hablando de casi 30 años, ¿verdad? Más que la edad cronológica. Y no solo nos dice eso, sino que la calculadora también nos llega a decir cuál va a ser la edad promedio, la esperanza de vida promedio de estas personas. Esta mujer de 50 años no fuma, tiene la presión arterial sistólica alta, 148, tiene diabetes pero es obesa. Vea que son 35 años más los que va a tener por estas condiciones cardiovasculares. Entonces, definitivamente cuando se presenta así la información, creo que nos queda mucho más claro, ¿verdad? Que tenemos que hacer un cambio, que tenemos que hacer un cambio y que ese cambio tiene que ser activo y que tiene que partir de nosotros. Difícilmente los cambios van a ser consistentes si no estamos totalmente involucrados en este actuar. Porque vea que cuando nosotros dejamos de fumar, solo 20 minutos después, la presión arterial y el ritmo cardíaco comienzan a normalizarse. Sabemos que la nicotina es un agente taquicárdico e hipertensivo. Entonces, en el solo 20 minutos de dejar el cigarrillo, vamos a notar cambios en los parámetros hemodinámicos de nuestro cuerpo. 8 horas después podemos encontrar que ya la nicotina y el monóxido de carbono se reducen a la mitad, por lo tanto se van disminuyendo las toxinas. Y vean que con solo 3 a 6 meses de haber dejado, aumentamos la capacidad inmunológica para defendernos de infecciones y generalmente vamos alcanzando una condición similar a una persona que no ha fumado. ¿Y qué sucede con la dieta? Ya está demostrado, este es un artículo de la JAC, ¿verdad? De una asociación muy importante norteamericana, donde nos dice definitivamente la dieta más saludable es aquella basada en la dieta mediterránea, en donde la base, más de la mitad de nuestro plato, tiene que estar compuesta por vegetales, frutas, alimentos crudos, aceite de oliva, y vea que la proteína tiene que estar sobre todo determinada por pescados y alimentos del mar, y de una forma mucho más limitada todas las otras proteínas de huevo, pollo, carnes, etcétera. El agua se convierte en uno de los alimentos más importantes también para mantener la salud corporal. Incluso esta asociación recomienda el ayuno, ¿verdad? Como una condición fisiológica que ayuda al cuerpo a mantenerse mucho más saludable. La actividad física, en algunos momentos se nos decía en las guías que la actividad física tenían que ser 30 minutos, 1 hora, actividad física cardiovascular. La última recomendación nos dice, muévase, ¿verdad? La actividad física es salir de la silla, subir escaleras,
es aumentar pasos, es todos los días, no es solo 5 días a la semana, es incorporarla a nuestro día a día. En la hipertensión, ya vieron que la alta incidencia es 1 de cada 3 latinoamericanos presentan hipertensión, pero la peor noticia no es cuántos pueden ser hipertensos, sino que de estos hipertensos, también una tercera parte no están bien controlados. Entonces, no estar bien controlados es cuando le preguntamos al paciente cómo está su presión y dice, pues no sé, yo me tomo los tratamientos todos los días, pero no tengo la menor idea de cómo andan las cifras. Hay que ser personas activas. Tenemos que identificar y saber si esa pastilla que estoy tomando realmente está impactando en mi protección. No tiene ningún sentido ingerir más de 4 antihipertensivos cuando las cifras siguen estando por arriba de 140-90. Existen en estos momentos múltiples combinaciones de tratamiento, múltiples acciones que podemos hacer que no justifican el tener un mal control sabiendo que somos adherentes y que somos además disciplinados en nuestra ingesta de tratamiento. Conocer cuál es el colesterol alto, cuál es el colesterol malo. Eso quiere decir aquel colesterol que generalmente se adhiere a estas arterias, como lo vimos en las anteriores diapositivas. Identificar cuál es el valor meta al que debo llevar, porque eso también es algo que no sentimos y eso es muy importante que hagamos comprensión de que las enfermedades que se asocian a el daño cardíaco tienen un periodo de latencia asintomático, ¿verdad? Importante en donde el control va a depender exclusivamente del médico y la supervisión, pero también del paciente que se conoce y que tiene control de sus exámenes de sangre y de los valores metas en las que debe estar. El estrés en las últimas guías del American Heart, que es la sociedad norteamericana, se consideró como una de las condiciones que están afectando y no solo a corazón, donde se demostró, sino que también lo vivimos después de la pandemia. Y es así como ellos hacen toda una serie de recomendaciones, como planificar más el tiempo, tomarse su tiempo, tener un control de nuestra agenda, buscar dormir más. Aquellas pacientes que duermen menos de 5 horas tienen aumentado el riesgo de infartos. Tratar de tener conductas en donde tenga mayores situaciones placenteras como reírse, conectarse con amigos, practicar acciones voluntarias. Lo que les decía que a veces nosotros le solicitamos a nuestros sistemas de salud que sean ellos los que se encarguen de mantenernos saludables, cuando muchas de las acciones tienen que ser comunitarias, tienen que ser crear ambientes que logren que sea sencillo tanto para los pacientes como para los niños acceder a áreas de ejercicios, de juegos, de conectarse, de mantenerse activo. No tenemos lugares a veces que no tienen ni siquiera aceras que nos permitan salir a caminar un poco. Definitivamente dejar los malos hábitos, todos estos aumentan no solo el deterioro directo circulatorio, sino que nos ponen obstáculos para alcanzar nuestras metas y prefiera las cosas que puede cambiar y no todo ese contexto que verdaderamente a veces está sobrepasa nuestras barreras de acción. Entonces, una receta para tener un corazón más joven y para contrarrestar esta edad cardíaca que ustedes se van a ir a calcular, pues es esto, ¿verdad? Si tenemos la presión arterial alta, póngase la meta de controlarla. Tenemos los hábitos no farmacológicos que probablemente se van a mencionar en otras charlas, pero también tenemos hábitos que nos permiten de cierta manera ir reduciéndola y depender menos del tratamiento. Si tiene el colesterol alto, trabaje con su médico en un plan a corto plazo. 6 meses es el tiempo en donde usted tiene que lograr sus metas de descenso del colesterol. Si es diabético, lo mismo. Conozca esa relación tan importante que existe entre la dieta y el tratamiento, el ejercicio,
para evitar las complicaciones del tratamiento y para que usted tenga control de cómo esa correlación, en vez de perjudicarlo, lo va a ir protegiendo. Si consume tabaco, definitivamente no fume, no comience, ¿verdad? Evite estar en el humo de segunda mano y recuerde que tenemos en muchos de los países lo que son las clínicas de cesación de fumado, que en grupo y de forma comunitaria, pues muchísimo, tenemos mucho mejores tasas de cesación del consumo del cigarrillo. Aquí tengo que hacer un paréntesis, que cuando hablamos de consumo de tabaco, ya últimamente y en las guías se está incluyendo el vapeo como un factor de riesgo, de alto riesgo cardiovascular, por lo tanto no sustituye, ¿verdad? Y no es más saludable que el fumado, ni verlo como una opción. Si la alimentación no es saludable, pues coma alimentos saludables, bajos en sodio, evitar las grasas trans, aumente frutas y verduras. A los que son más sedentarios, empiece a incorporar más minutos de actividad física, busque la actividad en la cantidad de ejercicios que existen, no busque su ejercicio ideal, sino que empiece poco a poco y trate de mantener un peso ideal. Este es el continuo, esta es la progresión de la enfermedad. Vean que una vez que se presenta la enfermedad cardiovascular, que es el lado derecho de la pantalla, generalmente la mortalidad tiene un porcentaje sumamente alto a presentar el infarto, ¿verdad? La mitad de los pacientes cuando han tenido un evento, en cuestión de 10 años van a tener un segundo evento. Si nosotros queremos ir bajando esos porcentajes, tenemos que trabajar muchísimo antes. Y vean que tenemos que trabajar cuando están apenas insinuándose los factores de riesgo. El aumento de esta enfermedad cardiovascular, como lo vimos al inicio, es impresionante a nivel mundial, pero en nuestras áreas geográficas, en nuestra Latinoamérica, el problema es de magnitud global. Tenemos un acceso al tratamiento que es precario, es desigual. La enfermedad está afectando sobre todo a los menores de 60 años y se está proyectando consecuencias que van a ser devastadoras en el potencial socioeconómico de nuestros países. Por lo tanto, ¿cuál es el reto de esta detección temprana? El reto es entender que la enfermedad cardíaca es una enfermedad larga y de lenta evolución, que requiere un periodo importante de convencimiento que nuestro actuar va a rendir en beneficios a largo plazo y que podemos, de cierta manera, colaborar a nuestra genética de envejecimiento para tener un envejecimiento mucho más saludable. Entender también que es una enfermedad que tiene múltiples sustratos de conducta. Tenemos que saber nuestro peso adecuado, no nos tienen que decir. Tenemos que aprender e incorporar hábitos que aumenten el ejercicio, identificar los alimentos saludables, evitar adicciones como el tabaco y el alcohol y mantener periodos de sueño adecuados. Pero tenemos que hacerlo convencidos de que es algo que nosotros necesitamos y nosotros buscamos. No nos los tienen que recetar. Es una enfermedad que se relaciona con otras enfermedades, por lo tanto, no logro controlar el corazón si no estoy siendo activa sobre la hipertensión, sobre la diabetes y sobre la dislipidemia. Es es un postulado de vida tener una salud cardiovascular. Es un journey que nosotros tenemos que asumir de vida, en donde poco a poco tenemos que ir convencidos de la mano de los médicos, pero también con el conocimiento como estas actividades que están ustedes observando, en donde una vez que sabemos que queremos ser saludables, vamos a ir poco a poco adquiriendo los hábitos que nos llevan a esta mejor calidad de vida. Pero así como tenemos que convencernos, también podemos tener la ruta equivocada en donde vamos a seguir progresando, vamos a seguir envejeciéndonos y vamos a llevar una ruta hacia la discapacidad permanente o premente. Así que definitivamente los invito a cuidarse su corazón, a buscar en sus médicos las recomendaciones, pero sobre todo
hacer un autoexamen de conciencia de decir dónde estoy yo dentro de estos factores de riesgo cardiovasculares, dónde está en estos momentos mi control metabólico y qué puedo hacer yo para llegar a esos 100 años de forma saludable y escalando montañas. Muchas gracias.